Sujeto cartesiano, sujeto del inconsciente, parte 3. Vayamos con el primer aspecto. Hay que tener en cuenta que la expresión sujeto del inconsciente no designa que el inconsciente sea un sujeto, sino que lo que el psicoanálisis entiende por sujeto es un efecto del saber inconsciente, es decir, un efecto de la articulación de los significantes. Así, el efecto de sentido inesperado que se produce, por ejemplo, en cualquier lapsus, es lo que en psicoanálisis se denomina un efecto de sujeto, puesto que en la equivocación, donde emerge la subjetividad inconsciente. Vemos que lo que llamamos sujeto del inconsciente no es aquel que habla o que maneja los significantes, sino aquel que es hablado por ellos. De ahí la definición de sujeto que propone Lacan. El sujeto es lo que está representado por un significante para otro significante. Definición que implica varias cosas. En primer lugar, como decíamos, que el sujeto no habla el significante. Son los significantes quienes hablan entre sí y hablan del sujeto. Esto es lo que se revela en todas las formaciones del inconsciente. Tomando de nuevo el ejemplo del lapsus, aquí se revela muy claramente que no es el sujeto el que habla. Al contrario, el sujeto se ve como atrapado por la lengua, como hablado por ella. En segundo lugar, que el sujeto no es la causa del lenguaje, no es la causa de los significantes, sino el efecto de su combinatoria. En tercer lugar, la definición de que el sujeto es lo que está representado por un significante para otro significante, ¿qué implica? Implica al sujeto como algo puntual y localizable. El sujeto se sustrae a cualquier significante último que permita definir su ser. El sujeto, desde el punto de vista del psicoanálisis, no tiene identidad, por eso tiene que identificarse, y al hacerlo queda dividido entre distintas identificaciones significantes. Ora es este significante, esta palabra, la que lo define. Ora es este otro. Pero ¿para quién? Para otro significante, pues ninguno de los significantes le proporciona una definición acabada de su ser. El resultado de esto es que si el significante representa al sujeto o lo metaforiza, como dice Lacan, al mismo tiempo su metonimización, es decir, su deslizamiento de significante en significante, de identificación significante en identificación significante, lo divide, lo borra, lo vacía, introduciendo la falta en ser. Falta en ser, pues el sujeto está en todas partes y a la vez en ninguna de la cadena significante. El sujeto está, pues, en todas partes de la cadena significante y en ninguna, lo que produce un efecto de vaciamiento, de falta en ser. Repito, el sujeto está, pues, en todas partes de la cadena significante y en ninguna, lo que produce un efecto de vaciamiento, de falta en ser. Un día su sombra habló así a Zaratustra: «Oh Zaratustra, ¿dónde está mi hogar? Por él pregunto y busco y he buscado y no he encontrado. Oh eterno estar en todas partes, oh eterno estar en ningún sitio, oh eterno en vano». Tenemos en lo que la sombra dice a Zaratustra una imagen bien expresiva de ese sujeto que está en todas partes y en ninguna de la cadena significante, y que experimenta, a causa de ese deslizamiento infinito de identificación en identificación, un vaciamiento, una falta en ser. Oh eterno en vano. Ahora bien, más allá de esta división entre significante y significante que hace que el sujeto del inconsciente tenga un estatuto puntual y evanescente, hay otra razón por la que Lacan puede plantear de manera mucho más radical la escisión entre el pensamiento y el ser. Esta razón hace el engendramiento mismo del sujeto. Para el psicoanálisis, el sujeto es el efecto de la captura de un ser viviente, puro cuerpo por la red del lenguaje, que está ahí desde antes de su nacimiento.